Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a la cadena de bloques. Hoy no quiero extenderme demasiado con este preámbulo que hacemos siempre, con esta introducción del capítulo. Y no me quiero alargar mucho porque hoy vamos a tocar un tema importante, un tema que creo que es interesante y además un tema que va muy relacionado con, digamos, el tema del momento, ¿no? Que podrían ser los NFTs, ¿no? Ha sido un grandísimo año para los NFTs, un boom increíble para este mercado, con lo cual creo que repasar su historia es bastante interesante y por ello no me voy a enrollar mucho, simplemente voy a hacer una pequeña introducción en la que os quería primero dar las gracias por el apoyo que está recibiendo, bueno, pues tanto el podcast, el canal de YouTube, etcétera. Estamos creciendo muy bien, muy buenos números, con lo cual agradecidos a todos los que estáis ahí, siempre escuchando. Y por otro lado, avisaros de que entre la primera y la segunda semana de febrero, o sea, es decir, ya prácticamente de aquí a 10 días o así, ya estará anunciado el tema de la newsletter, ¿vale? El tema de las suscripciones al podcast, etcétera. Todo esto ya estará anunciado y ya os iré comentando exactamente cómo va a ir, en qué plataformas va a ser, cómo se va a hacer lo de la newsletter, etcétera. ¿Vale? Para aquellos que no lo sepan, lo de la newsletter va a ser una newsletter que se va a mandar cada 2 semanas, bimensual, con lo cual, bueno, pues creo que es interesante. Ya os detallaré qué vamos a hablar exactamente en esa newsletter, pero os lo podéis imaginar, ¿no? Desde noticias, curiosidades, información, contenido educativo, como siempre, obviamente, y luego ya pues reflexiones y pensamientos míos, ya algo más filosófico, pero bueno, ya entraremos exactamente en qué va a contener esa newsletter. Y dicho todo esto, vamos a hablar del tema de hoy. Vamos a hablar de la historia de los NFTs, que supongo que será el título de este podcast, y su origen. Porque claro, hay mucha gente que conoce los NFTs e incluso está metida en los NFTs, es decir, es artista o lleva mucho tiempo coleccionándolos o, yo qué sé, juega a juegos NFT o participa de algún metaverso, no sé. Un montón de casos, pero no sé en cuántos de esos casos, si yo les preguntase de dónde sale esto de los NFTs, cuál fue el primer NFT que existió, o cuáles fueron los primeros marketplaces, ¿no? Porque todos conocemos OpenSea, ¿no? Este gran gigante del comercio de NFTs, pero claro, ¿de dónde salió OpenSea y cómo nació todo este mercado, ¿no? Pues lo primero que hay que entender es cuál es la importancia de los NFTs, o sea, cuál es la importancia de los tokens no fungibles. Ya sabemos lo que significa fungibilidad, el caso de que una de las cosas que tengamos sea intercambiable por otra igual. Por ejemplo, si tenemos un euro y nos lo intercambiamos, los dos seguimos teniendo un euro, o sea, no hay ninguna diferencia. Pero en el caso de los tokens no fungibles no es igual. Aunque sea el mismo arte, tendríamos números, o sea, tendríamos NFTs con un número de serie distinto, etcétera. Con lo cual no sería lo mismo. O a efectos no sería lo mismo, ya que un número de serie, o sea, por ejemplo, la primera tirada de una colección puede ser más valiosa, ¿no? O que se perciba con más valor en el mercado que la, no sé, 2500, por ejemplo. Con lo cual, hecho este breve repaso sobre fungibilidad, la importancia de los tokens no fungibles, o sea, lo que hace único a esto es precisamente eso, que es único y que puede representar cualquier activo cualquier activo digital en una cadena de bloques, ya sea Ethereum, Tezos, Solana, Cardano, yo que sé, la que sea, cualquiera. Sabemos que Ethereum es el rey, pero puede ser en cualquiera, incluso Bitcoin, es decir, cuidado, luego veremos, no me quiero adelantar. Pero básicamente esta mezcla de token no fungible con, podríamos llamarlo criptoarte, ¿no? Porque muchas veces tiene esta temática, lo que hace es combinar estos dos mundos, ¿no? Combinar el mundo del arte multimedia, basado en el tiempo y respaldado por una cadena de bloques descentralizada, demostrable, escasa muchas veces, es decir, y demostrablemente escasa también, sabemos qué unidades hay, y auténtica. Y por último,
pro artista, diría yo, porque ya sabemos esto que decimos siempre de que al final los grandes beneficiados de esto son los usuarios finales, ¿no? Los creadores, los artistas, no sé, la gente que se dedica a crear arte digital, la gente que se dedica a hacer música y venderla en formato digital, etcétera. O sea, te abre un mercado global que a lo mejor de otra manera no podrías acceder a él de esta manera. Y sobre todo que elimina intermediarios. Ya sabemos que eso siempre redunda en un beneficio para el productor original, ¿no? Digamos. Bueno, pues hecha esta introducción y vista este pequeño preámbulo, los NFTs al final son importantes por todo esto. Son importantes porque forman parte de tomar este arte digital, estos coleccionables, esta creatividad que es extensible, como digo, a lo que sea, a libros, a música, etcétera, o incluso a combinaciones de las tres, porque tú podrías tener un libro tokenizado con arte digital tokenizado de un artista y composiciones musicales de fondo de otro, todo en el mismo NFT combinado de a lo mejor varios. Se pueden hacer cosas muy locas, con lo cual, claro, todo esto lo que da lugar es a un montón de nuevas, o sea, como nuevas combinaciones, nuevas ideas innovadoras. Y luego está la parte de aquel que piensa que esto no es así, que esto, bueno, pues al final puedo hacer una captura, ¿no? Puedo hacer clic derecho descargar. Bueno, pues sí, también puedes hacer una foto de la Mona Lisa y al final sería un desafío encontrar a alguien que te vaya a comprar tu foto de la Mona Lisa o tu lienzo impreso de la Mona Lisa, porque no es la Mona Lisa. Entonces, la idea es que, claro, cada vez que una obra se mueve al mercado secundario, desde el creador original, el precio pagado y las direcciones del que lo ha creado, lo ha vendido y el que lo ha comprado quedan todos registradas automáticamente en la cadena de bloques, que básicamente es ¿no? Este archivo digital de transacciones que nadie puede alterar y que todos pueden ver, con lo cual es una forma de certificar la autenticidad de manera pública y disponible para cualquiera, de que todos vean en línea de quién es, qué recorrido ha tenido, etc. Todo esto para llevarnos al final a que realmente los NFTs no son solo arte, sino que también tienen casos de uso. Es decir, aquí todavía podríamos llegar a decir, bueno, pero puedo hacer una captura. No vale para nada, pero podría hacerla. Pero en el momento que el NFT sea, yo que sé, la entrada a un servidor de Discord, necesitas el NFT, no la captura. Tú con una captura no entras al servidor de Discord porque te va a pedir que conectes tu billetera para ver si tienes un NFT. Y no lo vas a tener, con lo cual no vas a poder entrar por mucha captura que hayas hecho. Es un ejemplo, pero ya sabemos, cuando estos NFTs empiezan a tener utilidades, usos, ya sea como activo en un videojuego, como tal, en la parte de hacer captura, se cae por su propio peso. Ahora bien, terminado el preámbulo, ahora sí, ¿quién creó el primer NFT? ¿Cuál fue el primer NFT? Bueno, pues todo este fenómeno, bueno, podríamos decir tecnológico, artístico, no sé, un poco mezcla de ambas, comienza con un hombre que creó por primera vez, creó el primer token no fungible. Él se llamaba Kevin McCoy y esto ocurrió el 3 de mayo de 2014. 2014 a lo mejor le sorprende a alguien, pensabais que los NFTs eran algo de, no sé, del 16, del 15, del 17... Tal vez alguno que no lleve tanto tiempo en el ecosistema pensaba que era incluso algo más nuevo, de 2018, 2000... Pero no, 2014. Y Kevin McCoy acuñó su token no fungible llamado Quantum. Todo esto evidentemente mucho antes de que explotase el mercado del arte criptográfico. Y al final Quantum no deja de ser una imagen pixelada de un octágono lleno de círculos, arcos y otras formas que denotan que comparten el mismo centro. Con formas más grandes que rodean a las más pequeñas y pulsan hipnóticamente un montón de tonos llamativos y fluorescentes, amarillos, verdes, azules, etc. Con lo cual, a partir de esta obra, la obra de arte Quantum, que claro, durante un breve periodo de tiempo fue única en su tipo, ahora mismo nos la encontramos a la venta por más de $7 millones. Es algo interesante, ¿no? Digamos, el impacto o la capacidad de generar ese interés en el mercado que tiene el primer NFT. Y es que McCoy es excepcional.
bueno, él y su esposa Jennifer se habían establecido durante muchos años como artistas digitales de primer nivel, y él nos comentaba que el fenómeno NFT es una parte muy profunda del mundo del arte, y que surgió de la larga historia de artistas comprometidos con la tecnología creativa. Esas eran palabras de McCoy. Y sin embargo, su trabajo históricamente ha sido comprado por entusiastas coleccionistas de arte en lugar de participar en estas guerras de ofertas públicas. Pues McCoy dice que prefiere vender en una galería uno a uno sus trabajos. Pero bueno, lo podéis ver en el Museo Metropolitano de Arte, sabréis de qué museo estoy hablando. Pero claro, este caso es como muy especial, ¿no? Un artista que produce el primero tal, pero ¿quién puede realmente crear NFTs? Pues NFTs los puede crear cualquiera, desde artistas, empresarios, artistas, corporaciones, creo que ya lo había dicho, camarógrafos, tú, yo, no sé, nosotros. Podemos hacer lo que queramos. No se necesita básicamente experiencia. Hay ahora mismo la barrera de entrada, de hecho, es mucho menor que nunca. Hay 1000 tutoriales por todos los lados, artículos, etcétera. Y maneras muy fáciles de poder acuñar, ¿no?, un NFT o crear un NFT. Antes a lo mejor era más complicado, pero ahora creo que es muy, muy sencillo. Y ahora sí, vamos a profundizar en la historia de los NFTs, de los tokens no fungibles. Y es que, bueno, digamos que os he mentido. Porque ese de 2014, sí, fue el primer NFT como lo conocemos ahora. Es decir, fue el primero que ahora mismo entendemos como NFTs. Pero en 2012, 2013, esos 2 años, se crearon las Colored Coins. Las Colored Coins, monedas de colores, o moneda de color, como se suele traducir, al final son una idea de NFT que surgió emitida en la cadena de bloques de Bitcoin, sorprendentemente. Ya, esto sí que puede que le choque a alguno, ¿no? Pensabais que esto era más de, yo qué sé, Ethereum, por ejemplo, en sus orígenes, pero no. Estas Colored Coins tuvieron lugar, ¿no? El nacimiento de esta suerte de NFTs tuvo lugar en Bitcoin, y al final son fichas que representan activos del mundo real en la cadena de bloques y que se pueden usar para demostrar la propiedad de cualquier activo. Metales preciosos, automóviles, bienes raíces, acciones, bonos, lo que fuese. Aunque esta vez no fue tan sofisticado. Básicamente la idea era usar la cadena de Bitcoin para activos coleccionables digitales, ¿vale? Es decir, cupones, propiedades, acciones de empresas, etcétera. Todo esto se describió como una nueva tecnología y se ofrecieron posibilidades en bruto para las perspectivas futuras de cotización y de utilización, claro. Porque si hay casos de uso y hay interés, pues hay una cotización, no un interés monetario generado respecto a eso. Ahora sí, claro, estas Colored Coins al final eran como una pila de monedas. O sea, eran básicamente como un conjunto de satoshis marcados en Bitcoin para darle un significado especial. Con lo cual, bueno, era interesante el concepto, pero bueno, realmente no era del todo lo que conocemos ahora, ¿no? Ya que en este mercado pues se utilizaba simplemente asociar una información extra a ese conjunto de monedas, y a esta información se le llamaba metafóricamente color. De ahí lo de Colored Coins. Pero claro, esto al final no son los NFTs como lo entendemos ahora, o no exactamente, con lo cual en 2014 aparece Robert Dermody, Adam Krellenstein, si es que he pronunciado bien su apellido, y Evan Wagner, que fundaron Counterparty. Counterparty lo conoceréis, supongo, los que estéis metidos en el ecosistema ya desde hace un tiempo, pero básicamente era una plataforma financiera peer-to-peer y un protocolo de internet de código abierto distribuido y construido sobre la cadena de bloques de Bitcoin. Básicamente Counterparty permitía la creación de activos y tenía un intercambio descentralizado. Todo esto en 2014, como digo, es sorprendente. Esta tecnología DeFi, ¿no?, que muchas veces hablamos como si fuese nueva, ya tiene sus años, aunque es corta la historia, pero ya me entendéis, para lo poco que nos parece que lleva, ya lleva un recorrido, y brindaba a sus usuarios una forma de crear sus propias monedas negociables. Tenía un montón de oportunidades, de nuevas ideas,
Y bueno, ahí nació ese primer intercambio de memes sin problemas de falsificación. Aquí es cuando, un año después, en 2015, Counterparty se asoció con el equipo de creadores de Spells of Genesis, que era un videojuego por aquel entonces, y los creadores de este juego, de Spells of Genesis, no solo fueron pioneros en la emisión de activos del juego en una cadena de bloques a través de Counterparty, sino que también fueron de los primeros, ya os digo, en 2015, en lanzar una ICO, una Initial Coin Offering, ya sabéis, es un método, un método de financiación, y estos creadores ayudaron a financiar el desarrollo de Counterparty mediante la introducción de su propia moneda en el juego llamada BitCrystals. Esto es interesante porque es de las primeras veces que nos vamos a encontrar un caso así. Y un año después vemos que empiezan a surgir nuevas tendencias. Agosto de 2016, Counterparty se asocia con Force of Will, un popular juego de cartas coleccionables que lanzó sus cartas en la plataforma. Detrás de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, pues Force of the Will fue el cuarto juego de cartas clasificado en Norteamérica, para que nos hagamos una idea. Primero Pokémon, segundo Yu-Gi-Oh, tercero Magic the Gathering y tercero Force of the Will. Estamos hablando de una como un juego de cartas coleccionables con relativa importancia, o sea, bastante top. Y su entrada en este ecosistema, ¿no?, donde no se tenía experiencia previa con blockchain o criptomonedas, pues se señaló este valor de tener activos digitales coleccionables en una cadena de bloques. Y aquí llegamos a lo que probablemente sí que alguno ya vayáis conociendo, y es que surgen en 2016 los Rare Pepes. Los Rare Pepes surgen también en Counterparty en octubre de 2016, al igual un poco después de las cartas de Force of Will, y es que pues estos memes empezaron a aparecer en la plataforma de Counterparty, y la gente comenzó a agregar estos activos, este meme particular llamado Rare Pepe, que es un meme que representa, ¿no?, o presenta un personaje de una especie de rana que ha adquirido una intensa base de fans a lo largo de los años, y que comenzó siendo un personaje cómico llamado Pepe the Frog, y que ahora se ha convertido pues en una sensación de internet, uno de los memes más populares en la comunidad cripto. Y a principios de 2017, con Ethereum ganando protagonismo, Rare Pepes también comenzó a comercializarse allí. El fundador de Portion, Jason Rosenstein, junto con Luis Parker, realizaron la primera subasta en vivo de Rare Pepe, que se llevó a cabo en la inauguración del Rare Digital Art Festival. CryptoArt nació con Rare Pepe Wallet, que fue la primera vez que los creadores de todo el mundo podían enviar y vender sus propias obras de arte desde una billetera propia, y también fue la primera vez que el arte digital podía tener, digamos, un valor intrínseco, ¿no?, por el propio hecho del arte. Y de esto, de los Rare Pepes, que eran como algo más primitivo, digámoslo así, surge en 2017 el primer proyecto grande, serio, y que ahora mismo ya identificamos como NFT, que es de la mano de John Watkinson y Matt Hall, los creadores de Larva Labs, que sabréis lo que es Larva Labs si estáis en el ecosistema. Crearon personajes únicos generados en la cadena de bloques de Ethereum, sin que haya dos iguales, y limitados a 10.000 unidades. Este proyecto no es otro que los CryptoPunks, seguro que muchos ya lo habíais adivinado, y hace referencia a un experimento con Bitcoin en la década de 1990, y se podría describir como un híbrido entre un ERC-721 y un ERC-20, ¿no? Sería ahí está a medias de los dos. ERC-20 al final era, aunque creo que sigue siéndolo, pero es el estándar de tokens de Ethereum más común. Tiene unas reglas que básicamente pues les permite que los tokens interactúen entre sí, pero no es la mejor para crear tokens únicos. Entonces ERC-721 tenía el propósito de ser el estándar para los NFTs en la cadena de bloques de Ethereum, ya que ayuda a rastrear la propiedad y los movimientos de tokens individuales desde un solo contrato inteligente. Al final, los distintos estándares que han ido saliendo, ¿no?, el ERC 1155, etcétera, ¿no? Ha habido un montón. Pero este era el que en principio buscaba ser el hegemónico, ¿no?, en cuanto a NFTs. Y aquí se ponen en marcha los NFTs en la red de Ethereum, y con el nacimiento del ERC-721 llegan los CryptoKitties,
que serían, pues el primer... ¿cómo decirlo? El primer juego, ahora veremos que, de juego realmente tenía poco, pero el primer juego que pone en jaque la red de Ethereum. Esta fue la primera vez que la gente vio que Ethereum tenía un problema, ¿no? Fue la primera vez que se puso en jaque el sistema de comisiones de Ethereum por el alto uso que hacía de la red. La cantidad de transacciones que emitía era increíble, con lo cual, estos CryptoKitties eran un juego virtual basado en blockchain que permitía a los jugadores pues adoptar, crear, intercambiar varias cosas más, gatos virtuales usando Ethereum. ¿Qué ocurrió con esto? Que se hicieron muy populares, obviamente obtuvieron funciones y apariciones, digamos, entre las principales estaciones de noticias o medios de comunicación, incluidos la CNBC, Fox News, etcétera, con lo cual CryptoKitties, este proyecto creado por una empresa con sede en Vancouver llamada Axiom Zen, rápidamente se volvió viral, obteniendo fondos de los principales inversores debido al gigante aumento de usuarios. Y más tarde Axiom Zen escindió CryptoKitties en Dapper Labs, que también lo conoceréis si lleváis un tiempo en el ecosistema. Y con todo este boom de un montón de usuarios llegando nuevos al ecosistema, se generó una situación de crisis, digamos, o de una situación que hacía prácticamente inutilizable la red de Ethereum, ¿no? Algo parecido a lo que ha ocurrido ahora, pues ocurrió ya en aquellos años con CryptoKitties. Y luego, después de aquella primera gran explosión, llegamos a la explosión final de los NFTs, y es que desde 2018 se lleva cociendo ahí lentamente una explosión que ya ha tenido lugar, creo que de manera definitiva, y lo que le queda en 2021, y es que entre 2018 y 2021 los NFTs avanzan lentamente hacia la conciencia pública antes de explotar en una adopción generalizada este último año. Y tengamos en cuenta que es que, por ejemplo, Twitter acaba de integrar esa función de poder utilizar NFTs en tu foto de perfil, ¿no? Esto, o sea, estamos hablando de Twitter, ¿no? Una de las redes sociales más importantes del planeta, con lo cual es algo a tener en cuenta. Todo este movimiento, que podía pasar desapercibido a un montón de gente que no sabía ni que existía ni que era un NFT, estaba arrasando en la criptocomunidad y ha ido pasando lentamente a un arte más convencional. Es decir, dejó de ser aquellas cosas raras, ¿no? Los memes de Rare Pepes o los CryptoPunks o los CryptoKitties, a abrirse un poco ya a artistas más tradicionales, etcétera, ¿no? Ahora ya podemos encontrar prácticamente de todo. Piezas muy muy novedosas o arte tradicional en forma de NFTs. Al final, el mercado de NFTs es más eficiente y más líquido que los métodos tradicionales de transferencia de activos. Ya sabéis, un sinfín de plataformas han aparecido en línea, cada una de las cuales aloja diferenciadores para creadores, coleccionistas, más ventajas para uno, para otro, más facilidades para uno o para otros. El área principal de esta irrupción se centra en limitar las tarifas centralizadas, donde las grandes casas de pujas, los grandes corredores de arte tradicional, pues estas casas de subastas que a menudo toman hasta el 40% de los tradeos, pues se elimina, ¿no? Por medio de estas plataformas que eliminan de alguna manera el intermediario, aunque se ponen ellas, pero son menos agresivas. OpenSea al final se considera el mercado más grande de arte, música, nombres de dominio, coleccionables y cromos. Y la plataforma de Mintable, que seguro que también la conoceréis, se centra principalmente en hacer que el proceso de acuñación sea muy sencillo. Portion, por ejemplo, es otra plataforma que se estaba posicionando para ser una plataforma NFT que una las DAO, ya sabéis, las Decentralized Autonomous Organizations, las DeFi, ¿no? Las finanzas descentralizadas y los NFTs, donde los titulares del token de gobierno PRT, pues esa comunidad están al cargo de la propia plataforma, y otras plataformas como Niftex pues permite a sus usuarios comprar fracciones de NFTs que son tokens RC20 que representan partes de un NFT completo. Todo esto, claro, ¿cómo vemos en conjunto todo esto? Pues se puede vislumbrar un futuro brillante en este nuevo y emocionante medio
que evoluciona a pasos agigantados. Podemos ver que cualquier artista puede, y tal vez incluso debería, aprovechar esta tendencia, ¿no? Esta tecnología que tenemos aquí, la blockchain, en algún momento, y siendo primero un verdadero artista, pues por ejemplo, podemos imaginar un mundo lleno de libertades creativas, ¿no? Llegar a nuevas audiencias, gente que quiera coleccionarlo, que pueda apreciar el trabajo de cada uno de estos artistas. La historia de los NFTs es intrigante, curiosa, llena de memes, llena incluso de accidentes. El futuro de los NFTs tiene, prácticamente infinitas oportunidades, ¿no? ¿Qué puedes tokenizar? Pues prácticamente todo. Con lo cual, a medida que el nuevo espacio pasa de ser experimental a ser más útil, entrar al mundo convencional, pues a través de la tokenización, la programación, ¿no? Con contratos inteligentes, las regalías para los artistas, conexiones y colaboraciones, conceptos como las DAOs, metaversos basados en tokens, protocolos financieros de propiedad comunitaria, arte NFT, pues son experimentos a pequeña escala que solo hace unos años iniciaban ahí, ¿no? Estaban ahí como probándose, y que ahora representan comunidades multimillonarias que combinan diseño, economía, gobernanza, tokenización y el poder de la blockchain para poder, pues hacer posible este iba a decir sueño, este ecosistema de coleccionismo de arte digital de esta manera que lo conocemos ahora. Y sí que es posible que el alcance máximo no lo ha alcanzado, y ese alcance lo conseguirá alcanzar, ¿no? Conseguirá alcanzar esas tasas de crecimiento máximo en los próximos años, las próximas décadas. Ya veremos exactamente cómo se desarrolla el crecimiento. Bueno, pues esta ha sido la breve historia de los NFTs. Obviamente no puedo revisar cada una de las colecciones, faltarán muchas, muy relevantes, sobre todo ahora mismo, ¿no? Ya sabéis, yo que sé, los Bored Apes, por ejemplo, puede ser de las más conocidas junto con los CryptoPunks. Incluso los CryptoKitties creo que son bastante conocidos para el tiempo que tienen, pero al final creo que era relevante incidir, ¿no? en las partes del inicio que a lo mejor menos gente conocía, ¿no? Las Colored Coins, todo el origen de los NFTs en Bitcoin, o aquella primera crisis provocada por estos CryptoKitties, ¿no? En la red de Ethereum. Esta migración que hubo de Bitcoin a Ethereum, porque evidentemente pues es más fácil, ¿no? Ethereum da más facilidades para estos temas, con lo cual es una red mejor para trabajar en este sentido. Menos segura, pero más óptima y más sencilla de trabajar. Con lo cual espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, que os haya resultado interesante. No olvidéis dejar los likes y comentarios, todo lo que necesitéis. Ya sabéis, nos podéis encontrar en @lacadenabloques para comentarnos lo que queráis en Twitter, y podéis también comentar en cualquier otra plataforma de escucha de podcast que escuchéis, así como en YouTube. Esto es todo por mi parte. Como he dicho, espero que os haya encantado el programa de hoy, y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.